Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de estadística inferencial, hoy vamos a hablar de cómo calcular el tamaño de muestra en una investigación. Como siempre, aquí está el icono del canal. No te olvides suscribirte, darle me gusta a este video y compartirlo porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, ¿de qué se trata lo que vamos a discutir el día de hoy? Ya en videos anteriores habíamos discutido de la importancia de la selección de la muestra de tal manera de que ella sea significativa. Ahora, cuando una muestra podemos decir que es significativa, pues una de las, digámoslo así, de los argumentos más fuertes es que el tamaño de la muestra sea semejante al de la población. Ahora, ¿eso es fácil o difícil? Muy difícil en algunas investigaciones. ¿Por qué? Porque la población puede ser muy grande, porque la logística para poder obtener los datos es muy complicada. Entonces es muy importante saber cómo escoger el tamaño de la muestra de tal manera de que me permita, con los recursos que tengo, poder hacer mi investigación. Pero entonces la pregunta es, si no tenemos los recursos y no puedo tratar de hacer un censo, es decir, que todos los elementos de la población los investigo, entonces ¿cómo hago? ¿Cómo selecciono de manera adecuada el tamaño de muestra? Entonces, afortunadamente, en estadística tenemos una forma de hacer eso bastante sistemática. Entonces, pueden encontrar en la red muchos videos explicando esto del tamaño de la muestra, pero aquí yo voy a tratar de ser lo más técnico posible, sin irme pues a detalles matemáticos o estadísticos supremamente complicados. Entonces, primero vamos a hacer algunas definiciones y vamos a dejar algunos elementos claros. Primero, de aquí en adelante el tamaño de muestra lo voy a denotar con la letra N mayúscula. El tamaño de población, perdón. El tamaño de la muestra lo denotaré con N minúscula. Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre qué cosas pueden influir en el tamaño de la muestra. Particularmente yo he seleccionado tres elementos. El primero es el nivel de confianza. El nivel de confianza establece qué tan fiable va a ser esa, digámoslo así, esa recolección de datos, ese estudio estadístico. ¿Qué es lo que esperamos? Que el nivel de confianza sea supremamente alto. Pero si el nivel de confianza es alto, implica que el tamaño de la muestra debe ser mucho mayor. La idea siempre es cuantos más elementos tengamos en el tamaño de muestra, pues mejor es nuestra investigación. Entonces es claro que cuanto mayor sea el nivel de confianza, mayor será el tamaño de la muestra. Ahora, la desviación estándar de la población. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis de una variable que sea cuantitativa, existe la posibilidad de que podamos obtener la desviación estándar. Entonces, ahora ustedes me pueden decir, pero esto es una contradicción. Porque si estamos hablando de que la población es muy grande o es muy difícil de obtener datos, ¿cómo es que yo voy a tener a priori esta desviación estándar? Entonces es importante considerar el hecho de que cuando tratamos de calcular este tamaño de muestra, tenemos que tener información a priori. Tienen que haber investigaciones anteriores o pruebas piloto, de tal manera de que yo pueda estimar esta desviación estándar de la población. Es claro que si la desviación estándar es muy pequeña, significa que todos los datos se aproximan a la media. Eso implica que si todos los datos son muy parecidos, no necesito un tamaño de muestra tan grande. Ahora, si la desviación es grandísima, implica que hay bastante aleatoriedad. Eso también implica que debería aumentar el tamaño de la muestra. Entonces es importante darnos cuenta también que aquí, desviación pequeña, disminuye el tamaño de la muestra. Desviación grande, aumenta el tamaño de la muestra. Y hay un tercer elemento que se llama margen de error. ¿Qué es ese margen de error? En toda investigación siempre va a haber un error sistemático, sea producto de los instrumentos de medida, de la logística que estemos utilizando. Entonces, ¿qué ocurre? Ese margen de error
es el podríamos decirlo de otra manera, como el máximo error permitido para nuestra investigación. De tal manera que la variable que yo estoy investigando menos el valor real sea menor o igual a este margen de error. La idea cuál es, obviamente, que cuanto menor es el margen de error, quiero que se den cuenta pues que tengo que tomar muchos más datos. Eso significa que cuanto menor es el margen de error, mayor tiene que ser el tamaño de la muestra. De igual manera, si mi investigación es lapsa, es decir, me permito tener un margen de error un poquito más amplio, puedo disminuir el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Considerando todo lo que he hablado, fíjense que como investigadores o como estadísticos, las dos únicas cosas que nosotros podemos manipular es el nivel de confianza y el margen de error. Eso yo lo puedo manipular. La desviación estándar de la población no. Es decir, con estos dos números yo puedo jugar para encontrar un tamaño de muestra que sea lo suficientemente, ¿cómo decirlo? Lo suficientemente significativo sin que eso genere unos gastos en presupuesto, en logística. Entonces, aquí es donde yo juego con el nivel de confianza y con el margen de error. Ese nivel de confianza, ¿cómo nos lo reportan en las investigaciones? Por lo general, lo reportan de manera porcentual, de 0 a 100%, donde obviamente 100% será una investigación infalible, pero eso no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Ahora, ese nivel de confianza lo debo transformar en notación de 0 a 1, en una notación decimal, para calcular esta constante alfa. Esta constante alfa es otro número entre 0 y 1. Y ella está relacionada precisamente con el porcentaje de fiabilidad que va a haber de nuestra investigación. Ahora, ¿cómo se calcula ese tamaño de muestra? Ese tamaño de muestra, la fórmula que por lo general ustedes van a encontrar en todas partes, está relacionada con el hecho de que asumimos que mi variable de investigación tiene un comportamiento normal. Eso significa, en otras palabras, que obedece una distribución normal o gaussiana, tal cual como lo vimos en otros de los videos de este canal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí es donde encontramos la fórmula para el tamaño de la muestra. Ahora, cuando ustedes la ven así de golpe, asusta. ¿Por qué? Porque aquí tiene como unas desigualdades, una llave acá. Entonces vamos a leer esta fórmula. Primero que todo, el tamaño de muestra es igual a un número n0 si n0 sobre n mayúscula, que es tamaño de la población, es menor o igual a 0.05. Ahora, el tamaño de muestra será n0 sobre 1 más n0 sobre n si este número n0 sobre el tamaño de la población es mayor que 0.5. ¿Cuál es este número n0? Ese número n0 es z de 1 menos alfa sobre 2 cuadrado, desviación estándar cuadrado sobre margen de error cuadrado. Entonces aquí es donde nos preguntamos y nos llevamos pues las manos a la cabeza y decimos, bueno, ¿qué es ese z? Ese z se define matemáticamente hablando como el percentil obtenido para un nivel de confianza asumiendo una distribución normal. Yo creo que cuando digo eso suena como una especie de trabalenguas. Pero ¿qué quiero tratar de decir acá? Que este número está relacionado con la distribución normal estándar. Ahora, aquí la pregunta es, estas formulitas, si ustedes buscan en otros libros de texto o muy probablemente en otros videos de acá de YouTube, se van a dar cuenta de que es un poquito diferente a lo que ustedes han visto. Pero ¿qué es lo que voy a hacer acá? Acá voy a tratar con un poquito de matemática. Entonces, aquí lo único que voy a hacer es el álgebra de todo esto y escribir n de manera explícita. Voy a tratar de ser lo más práctico posible.
n, el primer caso es n0, pero n0 vale z1 menos alfa medios cuadrado, sigma cuadrado, sobre epsilon cuadrado. Ese es el primer caso. El segundo es que n valga todo esto. Voy a copiar acá. Dividido entre 1 más n0. ¿Pero quién es n0? Pues es todo esto. Dividido el tamaño de la muestra. Aquí lo voy a colocar. Entonces este 1 y más, mejor lo coloco aquí abajo. Esto lo centro un poquito. Entonces para que se den cuenta de que esto de acá se los voy a colocar con rojo. Esto de acá y esto de acá no es más que el famoso n0. Entonces ahí ya quedó un poquito más claro después de sustituir todo esto. Entonces ahora voy a borrar esto de acá y simplemente lo voy a agrandar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando ustedes ven esto así, se dan cuenta de que es una fórmula como muy fea, ¿no? n0 sobre 1 más n0 sobre n. Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer para simplificar un poco esto? Para que no se asusten, aquí lo único que voy a hacer es coger y a ambos lados, tanto acá arriba como acá abajo, voy a multiplicar por epsilon cuadrado. Y tanto arriba como abajo voy a multiplicar por n. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Epsilon cuadrado n lo voy a multiplicar por ese z1 menos alfa medios cuadrado por sigma cuadrado. Y quiero que se den cuenta que en el denominador me va a quedar n epsilon cuadrado. Quiero que se den cuenta que aquí, por fracción, eso es como tener uno. Este multiplica con este multiplica con este. Y cuando yo multiplico por n epsilon cuadrado, tanto la n como el epsilon se van. Entonces me queda z de 1 menos alfa medios cuadrado sigma cuadrado. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Ahí se cancela. Entonces aquí arriba, como había un epsilon abajo, se cancela con este. Y me queda esta formulita. Entonces, en la literatura, muchas veces van a encontrar en que les escriben el valor de n de dos maneras. Uno es el z de 1 menos alfa medios cuadrado, sigma cuadrado sobre e cuadrado. Y el otro como z de 1 menos alfa medios cuadrado, sigma cuadrado n cuadrado más esta misma cantidad. Entonces, muchas veces lo van a encontrar en la literatura, sí, en algunos libros de texto. ¿Qué ocurre? Primero que todo, en la literatura, este número, que es el mismo n0, es el que se conoce como el tamaño de muestra si asumimos que el tamaño de la población es infinito. En la literatura ustedes van a encontrar que este es el tamaño de muestra siempre que la población sea finita. Van a encontrar estos resultados acá. Entonces aquí. Aquí me faltó colocar el n, se me fue. Entonces, aquí que es lo interesante de todo esto.
de que en algunos libros de texto, en la literatura, en vez de tener un n aquí, van a encontrar un n-1. Pero ese n-1 es una corrección que se hace. Particularmente, yo no lo utilizaría y trabajaría con estas fórmulas. Aunque, a nivel práctico, realmente yo trabajaría es mejor con esto. Se van a dar cuenta que es relativamente fácil. Entonces, miren. En los textos que van a encontrar, en los textos o en los ejercicios, perdón, les van a dar el nivel de confianza, les van a dar el margen de error y les van a dar la desviación estándar si la variable es cuantitativa. Aquí la situación es cómo se calcula ese z. Ese z se calcula súper fácil en Excel y es más, para eso hay algunas tablas. Entonces, la situación es esta. Vamos a asumir, esto ya lo había señalado, esto aquí también ya lo había indicado. Si en la investigación no tenemos sigma y nuestra variable no es cuantitativa, pues no podemos tener una desviación estándar. Pero vamos a asumir que tenemos la proporción de la característica de la población. ¡Ay! ¿Cómo así? Vamos a suponer que hacemos un estudio sobre sobre si un conjunto, cuál es el porcentaje de estudiantes que va a pasar una asignatura. Entonces, yo para calcular ese tamaño de muestra, pues no va a tener una desviación estándar. Porque lo que yo estoy investigando es cuántos estudiantes van a perder o pasar. Ahí no podemos determinar una media, una desviación estándar. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos una proporción de la característica. Yo puedo decir que en estudios anteriores se ha visto que el 40% de los estudiantes pasa el curso de estadística. Entonces, cuando yo tengo la proporción de la característica que yo deseo estudiar, esa es otra información a priori que tengo que tener de la población, yo puedo ese n0 no escribirlo en términos de sigma, sino escribirlo en términos de p. De tal manera que me queda p1 menos p sobre epsilon cuadrado. Miren que es muy parecida a la fórmula. Entonces, aquí hay algunos elementos importantes a discutir. El primero, si no tenemos información de la variable, entonces P será igual a 0.5. Segundo, en las investigaciones, la mayoría de ellas relacionadas con ciencias de la salud o ciencias sociales, se toma un margen de error menor al 10%. Menor al 10%. Cuando me dan la proporción P, el margen de error tiene que estar en notación 0,1 o en notación porcentual, que da lo mismo, solamente dividir por 100. En la mayoría de investigaciones se toma el nivel de confianza del 95%. Uno nota cuando va a esas presentaciones de investigaciones en ciencias de la salud o investigaciones de mercado que toman ese nivel de confianza como del 95%. Entonces, aquí, como ya les había dicho anteriormente, ¿cómo se calcula Z? Entonces, aquí yo voy a hacer un ejemplo en Excel súper rápido y mejor que eso, yo ya tengo para ustedes una tabla donde ustedes simplemente ya para el NC ya tienen el Z1 menos alfa medios. Por ejemplo, para el 95%, el Z1 menos alfa medios es 1,96. Este numerito los va a acompañar toda la vida si hacen investigación estadística. 1,96. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se calcula ese número? Primero que todo, si NC es igual al 95%, entonces NC en su representación decimal es 0.95. Si NC es 1 menos alfa, entonces alfa, ese está restando, pasa al otro lado a sumar, ese está sumando, pasa al otro a restar, se convierte en 1 menos NC. De tal manera de que alfa es 1 menos 0.95 es igual a 0.05. Ahora, 1 menos alfa medios pues sería 1 menos 0.05 dividido entre 2 sería 0.975. Ese z de 1 menos alfa medios sería z de 0.975. Entonces, ¿cómo se calcula en Excel? Ahora es donde yo cojo y abro un Excel. Miren que aquí yo lo tenía para ustedes.
El NC es 0.95. El alfa es 1 menos. Aquí se me perdió el menos en este teclado. Uno. Ahí se me perdió, no lo encuentro. Ya. 1 menos este valor. Entonces, el 1 menos alfa medios, pues es 1 menos este. Igual, siempre va el igual. 1 menos este número dividido entre 2. Miren que me da lo mismo. ¿Cómo se calcula el Z? El Z es exactamente igual a. El comando en Excel es inversa inv norm estándar. Entonces, es la inversa de la distribución normal estándar para esta probabilidad. Entonces, este numerito es el que lo voy a dar acá. Y me da exactamente el 1.96. Miren que yo puedo jugar con eso. En vez de tener 95, pongo 94. Bueno, 0.94, ¿no? Y él ya calcula ese número de un golpe. ¿Sí? Lo calcula de un golpe. Ahora, obviamente eso nos genera una inversión de energía. Entonces yo aquí ya les di esta tabla. Ese es mi regalo para ustedes. Pueden coger, tomarle pantallazo en estos momentos. Voy a quitar el cursor de acá. De tal manera que ya tienen una tabla donde yo les doy el nivel de confianza y ya tienen el Z1 menos alfa. Entonces yo creo que hasta ahora pueden estar ustedes un poquito asustados porque, caramba, ¿cómo utilizamos todo esto? Entonces vamos a resolver algunos ejercicios que yo ya preparé para ustedes. Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio. En una comunidad integrada por 20.000 casas, se desea estimar el consumo promedio mensual de gas por vivienda con un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo de 6.95 metros cúbicos. Estudios anteriores para dicha comunidad permiten suponer que para el consumo mensual de gas en dichas comunidades, S cuadrado es desviación estándar, es igual a 1255, desviación estándar cuadrada, ¿no? 1255 en este sería metros elevado a la 6. Ahí no colocamos ahí se me olvidó colocar la unidad de medida. Aquí, ¿cuál es la situación? En este enunciado tenemos que extraer los datos. Es evidente que el tamaño de muestra, el tamaño de la población, perdón, es de 20.000. El nivel de confianza, el del 95%. El error de muestreo, ese es el margen de error. El margen de error, si nosotros tenemos desviación estándar, el margen de error debe tener las mismas unidades que la desviación estándar. Y recuerden que la desviación estándar siempre tiene las mismas unidades de la variable que queremos investigar. En este caso, como vamos a investigar el promedio mensual, el consumo promedio mensual de gas, pues obviamente tiene que estar en metros cúbicos, entonces corresponde. Vamos bien. Miren que acá no me están dando sigma, me están dando algo mejor, sigma cuadrado. Entonces yo aquí puedo utilizar ese dato de una vez. Entonces miren, aquí calculo el NC, el alfa, el Z1 menos alfa, 0. Entonces esto lo puedo hacer en Excel. O mejor aún, lo reviso en la tabla y se ahorran todo esto. Si el nivel de confianza es 95%, Z de 1 menos alfa medios es igual a 1.96. El E ya lo tengo, el S cuadrado es igual a sigma cuadrado en este caso, que es 1255. El sigma sería la raíz de 1255, que serían 35.43 metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Con este dato, y obviamente con este dato lo reemplazo en la fórmula de N0
Es decir, 1.69 cuadrado, sigma cuadrado. Pero es que sigma cuadrado, miren que ya lo tengo acá. 1255. Y lo divido por epsilon elevado al cuadrado. 6.95 cuadrado. Esto me da un número si lo hacemos en la calculadora. 99.81. Entonces, después de calcular ese N0, yo tengo que utilizar el criterio. Ah, ¿cuál es el criterio? N0 sobre N mayúscula. N0 9981 sobre 20.000, que es el tamaño de la población. ¿Cuánto me da esto? 0.0499. ¿Este número es menor a 0.5? Sí. Si es menor, entonces el tamaño de muestra es exactamente N0, el 9981, que obviamente yo no tengo 99.81 casas, lo aproximo a 100. Ahora, en este mismo ejercicio, los mismos datos. Si N ya no es 20.000 sino 1200, quiero que se den cuenta que el N0 no depende del tamaño de la población, es decir, que es el mismo resultado, el 9981. Utilizo el criterio. N0 sobre N mayúscula, 9981 sobre 1200, da 0.083. ¿Ese número es mayor a 0.05? Ah, sí lo es. Entonces me toca utilizar la fórmula de la fracción, que es n igual a n0 sobre 1 más n0 sobre n mayúscula. 9981 sobre 1 más n0 sobre n, pero es que ese n0 sobre n ya lo calculé, miren lo que está acá. Entonces es simplemente coger y reemplazarlo aquí y ustedes lo ven acá. Ya, lo reemplazamos y nos da un tamaño de muestra un poquito más pequeño. En este caso serían de 92 casas. Y tiene mucho sentido, porque si el tamaño de la población disminuye, no necesito un tamaño de muestra tan grande. Puedo disminuirlo. Entonces pasamos de 100 a 92 casas. Entonces ahí ya tenemos una ganancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es relativamente fácil. Lo importante es tener los valores de Z y listo. Y saber reemplazar, obviamente. Vamos a ver este enunciado. Si las directivas del programa de gestión empresarial desean hacer un seguimiento de las calificaciones de los estudiantes en los exámenes finales, desean hacer un seguimiento a las calificaciones de los estudiantes en los exámenes finales, sabiendo que la desviación estándar de estas calificaciones es 1.8, miren, otra vez nos están dando información, y que la proporción de los estudiantes que pierden el examen final es 0.43, aquí nos preguntan, ¿cuál es el tamaño de muestra requerido para estimar la proporción de estudiantes que pierden los exámenes finales con un nivel de confianza del 98% y un error de muestra de 0.07? Entonces aquí es importante. Miren que aquí me están pidiendo un tamaño de muestra, es para la proporción de estudiantes. No me la están pidiendo para las calificaciones. La proporción de estudiantes tiene aquí un número. Miren, la proporción de estudiantes que pierden los exámenes finales es de 0.43. Aquí ya me están dando datos de la población. Eso significa que debo utilizar la fórmula de proporción. Es decir, aquí N0 es Z cuadrado, 1 menos alfa medios, P, 1 menos P sobre epsilon cuadrado. Entonces, aquí la proporción es 0.93 estudiantes. El nivel de confianza es 98%. Si yo voy a mi tabla, para 98% el Z vale 2.33. Ya. Entonces miren que ya tengo. Y el margen de error, pues es de, aquí me lo dan 0.07. Eso equivale a un 7%. Pero pues aquí ya en el enunciado me lo habían dado en notación 0.1. Entonces quiero que se den cuenta que esto es súper fácil. Porque simplemente reemplazamos todos los datos. 2.33, que es el que está acá. El 0.43, mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Y tenemos el margen de error. Mírenlo acá. Lo único que estoy haciendo es reemplazar todos esos valores. Obvio, el margen de error tiene que estar en notación. Estas tres líneas.
esta de acá, la voy a poner en 1 y punteaditas para que no nos confundan. Eso. Entonces, fíjense en que simplemente reemplazar los valores y listo. En sus calculadores ustedes meten todo esto y les da 271.555.7939. Ahora, tenemos un problema. En este enunciado no nos dieron el tamaño de la población. Entonces, ¿qué hacemos? Si no nos dan el tamaño de población, no nos desesperamos. Simplemente asumimos que es una población muy grande y el N0 se convierte en el N. Y listo. Simple, muy sencillo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Ya llevamos casi la media hora de video. Espero que esto haya sido lo suficientemente claro. Les voy a dejar aquí estos pantallazos. Les voy a dejar un tiempo para que le tomen un pantallazo a esto, para que puedan guardarlo, tener los ejemplos. Aquí les dejo esto. Aquí les dejo este, súper importante el pantallazo de la tabla. Yo de ustedes lo guardaría. Aquí también tenemos este tablero. Este de acá. Y este de aquí. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Compártanlo, denle me gusta y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Chao.